Os voy a decir un poco cómo se gestó la idea de la colección. Es una actividad que podríamos llamar atípica dentro de las que emprende la Fundación en los últimos años. No tenemos normalmente línea de edición ni nada que se le parezca, pero esto pretendía cubrir tres necesidades o tres carencias que habíamos identificado en la sociedad. Habíamos identificado primero la siguiente carencia. En España no existe una buena tradición de biografías como género literario. Posiblemente responda incluso a causas de genealogía remota, con el concepto de individualidad, algo que parece que ha tenido más pleno desarrollo en otros países, quizá en Inglaterra, en el mundo anglosajón en particular. La biografía moderna parece que sobre todo es un producto anglosajón. Y en España, quizá menos aptos para percibir esa individualidad en la literatura o en la creación de semblanzas, el hecho es que habíamos detectado que en España no hay una buena tradición de biografías. No digo que no existan, no digo que no existan buenas biografías, algunas incluso se han escrito por personas que están en este estrado, pero no hay una larga tradición. Y quería la Fundación contribuir a enriquecer esa tradición y quizá consolidarla encargando unas biografías. Pero no cualesquiera biografías, sino, y esta es la segunda carencia que había sido identificada, es que hay españoles muy eminentes que no tienen biografía, o que la tienen muy antigua, o que la tienen deficiente. En España no tiene una buena biografía, pues a lo mejor no la tenía Unamuno, mientras que en Inglaterra no exista una biografía de Thatcher. Existe una biografía del perro de Thatcher, del psicólogo del perro de Thatcher, y todas buenas, y además varias. Y en España, algunos de nuestros más eminentes y egregias cabezas carecían de una biografía que pudiera realmente considerarse como tal. Por tanto, parecía importante dar a conocer a la gente de nuestra generación la historia de aquellos españoles como ellos que habían tenido una vida eminente. Y la tercera explicación, que esto responde en parte más a achaques propios, tenía que ver con la pretensión de reelaborar una historia de España desde lo que podríamos llamar una especie de razón ejemplar. Las historias se suelen vertebrar, sobre todo en la última historiografía, desde la perspectiva de los hechos, superando aquella historia de reyes y de guerras, y los hechos muchas veces, no siempre, pero muchas veces son objeto de particular controversia. A veces pongo el ejemplo podría poner el de 1714, pero voy a poner por que no establecer demasiados, por no meterme en líos, el de 1812. 1812 es una fecha que es susceptible de muchas interpretaciones. Puede ser una fecha, puede ser la visión liberal, la visión reaccionaria, la visión centralista, la visión periférica, discrepan sobre la interpretación de ese hecho, porque los hechos muchas veces han sido objeto de esa guerra de las interpretaciones. Mientras que determinadas personas, las personas eminentes, suscitan cohesión, allá donde los hechos suscitan controversia. 1812 es una fecha conflictiva, la personalidad de Goya no lo es. ¿Qué pasaría si tratamos de reescribir la historia de España desde la perspectiva, como se decía antes, lo de una razón ejemplar, desde la perspectiva de determinadas personas cuya eminencia suscita cohesión o suscita consenso? Creo que es justo decir que las biografías anteriores son en muchos casos historia del pensamiento de Ortega y Gasset en forma evolutiva y con menciones biográficas. Eso sucede con mucha frecuencia. El pensamiento de Ortega es tan fragmentario que produce una inmensa voluptuosidad intelectual intentar insertar su pensamiento fragmentario en un sistema. Y luego hacerlo además de manera genética, insertando los diferentes momentos de su pensamiento en las etapas de su biografía. Y de esos hay bastantes libros. Y luego hay libros, biografías de Ortega, que ponen sobre todo el acento en su proyección pública,
en su proyección como agitador intelectual, como, así se lo decía yo a Jordi el otro día, como gran educador de España, que yo creo que básicamente fue por encima de filósofo. Pero o están hechas un poco en el contexto de la hagiografía orteguiana, o existen también algunos ejemplos de caricaturas casi grotescas de la figura de Ortega. Entonces, un libro como el de Jordi, al día con la bibliografía hasta el 2014, en el que, y eso es lo que creo que él podrá recordar, como se lo pedí el primer día que hablamos, en el que comparece el hombre. No es una historia del pensamiento de Ortega, no es solo una historia de la proyección pública de Ortega, sino que comparece el hombre. Casi podríamos decir que con su olor, con su sabor y con su respiración y con su individualidad, un poco también a la manera de esas grandes biografías anglosajonas que tanto admiramos. Y aun cuando Jordi dice que una de sus frustraciones ha sido la de no poder penetrar en la intimidad de Ortega, porque tiene una intimidad opaca, sin embargo, una de las grandes contribuciones de la biografía de Jordi es la de haber sondeado todo el material disponible sobre su vida privada, poniéndola además como instrumento para iluminar su vida e incluso su pensamiento en ocasiones. Y creo que uno de los grandes méritos de la biografía de Jordi es que mantiene ese punto medio tan difícil, ese delicado equilibrio entre la fascinación en la que muchas personas que escriben sobre Ortega caen, que parece que se asimilan o se mimetizan con el propio filósofo y utilizan su lenguaje y su jerga. No llega a eso, pero tampoco incurre en el otro, en el polo opuesto, y es que para huir de la fascinación conviertes a Ortega en una caricatura, que ha habido muchas caricaturas de Ortega, desde Troteras y Danzaderas, que también mencionas en tu biografía, hasta Tiempo de Silencio, tantas otras bien conocidas. No, yo creo que uno de los méritos del libro es que uno siente que el autor de la biografía le reconoce al biógrafo en su encarnadura, en sus nervios, en su circulación sanguínea que uno parece que percibe delante. Le reconoce dignidad, por momentos una gran admiración, pero no está escrito bajo la fascinación, aunque tampoco bajo el desprecio o la crítica de la persona, de la biografía, del biografiado. Y eso creo que es algo que hace de esta biografía un documento único, deleitoso de leer, amenísimo, y que recomiendo vivamente, aun cuando las personas que vienen aquí es porque normalmente ya están interesados por la biografía, son convencidos. No obstante, dejadme que contribuya y que comparta con vosotros un poco el entusiasmo por este encargo que nació hace mucho tiempo y que ahora vemos culminado. Ni siquiera ha sucumbido Gracia a la tentación, no ya de discutirle, sino de enmendarle la plana a Ortega las ideas filosóficas, estéticas o políticas, lo que ha sido desde hace 100 años un deporte nacional de biógrafos, filósofos, políticos, críticos, creadores y periodistas que se enfrentan con la obra de Ortega, y se limita Jordi Gracia a exponerlas tal y como las concibió el laberíntico Ortega y a contextualizarlas. Y si cada uno es un yo y mi circunstancia, rastrea Gracia en el yo ligeramente hipertrofiado de Ortega y en su circunstancia, que fue, como sabemos, la de un nuevo siglo de oro de la literatura española y la de una temporada que acabó en el infierno de la guerra civil, del exilio y la dictadura. Cabe decir además que Gracia, que ha escrito aquí su mejor libro, he de decir también, no porque me parezcan deficientes los anteriores, sino porque me parece que este es el gran libro de un profesor, de un ensayista en los mejores años de su vida como intelectual, y que ha dado, a mi modo de ver, el mejor libro suyo. Bueno, y que no ha hecho ese libro, Jordi Gracia no ha caído en la tentación, como es moda, de escribir una biografía contra Ortega, sino de Ortega. Y de él salimos un poco más reconciliados con nuestro Ortega. ¿Acaso sea este, de Gracia, el último hito en una reconciliación tantas veces pospuesta, porque se diría que nunca acabamos de estar reconciliados de todo con Ortega? ¿De dónde proviene esta especie de desafección
indiferencia, animadversión u hostilidad hacia Ortega. Procede, en parte al menos, de lo sucedido durante la República, en la guerra y en la posguerra. Fue una de sus víctimas intelectuales, como lo fue Azaña, caído entre dos fuegos, sobre todo el fuego amigo. Y diríamos que si es injusto que se haga responsables a los hijos de los pecados de los padres, tal y como se menciona en el Evangelio, aún lo es más que se haga responsables a los padres de los pecados de los hijos. Y la guerra que ganaron los hijos de Ortega, Pérez de Ayala o Marañón, les hizo perder durante muchos años a los padres el lugar que merecían en la historia de España y, desde luego, el lugar que merecían sus obras. Bueno, yo soy de una generación que dio a Ortega por muerto y enterrado, creo. En nuestro tiempo, cuando nosotros despertamos a la curiosidad razonadora, que diría Ortega, y cuando ya hacía mucho tiempo que las últimas hojas de la leyenda patria habían caído, el interés por Ortega en mi generación era nulo, me parece. Era nulo, no existía. Más bien buscábamos anclajes saliendo a París, buscando a franceses, buscando otros más listos y que salieron antes, gracias a la Fundación Mas, muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, a Inglaterra, y quisimos situarnos en tradiciones que eran ajenas a nosotros, es decir, a las tradiciones democráticas y liberales, que eran en donde no encontrábamos raíces. Bueno, una equivocación más de nuestra generación, porque Ortega no solo no está muerto ni enterrado, sino que está muy vivo. Ha vuelto en muchos momentos, lo hemos leído, tarde quizás, la gente que ya tenemos más de 70 años, tarde, pero lo hemos leído y hemos descubierto que nuestro primer desdén no estaba justificado, era una cuestión del tiempo, ¿no? Bueno, la primera impresión de la lectura de este libro es que alguien de una generación posterior está mejor situado que nosotros para colocar a Ortega en su sitio. Y creo que es lo primero que a mí me ha producido, la primera sensación que me ha producido este libro es que, en efecto, Ortega ocupa en él el sitio que le corresponde. Y la segunda impresión, por tanto, es que aquí hay un material de muy primera mano, quiero decir con eso, material íntimo, no solo lo que se publica. Me ha llamado mucho la atención aquello que Ortega pensó publicar en un momento, pero finalmente no publicó. Creo que enriquece mucho cómo, bueno, recibes una impresión, recibes una carta, recibes una sensación externa e inmediatamente te pones a escribir, si eres como Ortega. Incluso lo escribes de manera que ya está dispuesto para editar, pero pasan unos días, no lo has editado, no lo has publicado y no lo publicas. Pero eso, que es un material que podríamos decir, bueno, pues que está ahí, que es casi desechable porque no es la presencia pública de esa persona, sino que es algo que él ha pasado, es muy importante para algo que este libro nos conduce con mucha elegancia y con una mirada muy perspicaz a algo que en la vida de Ortega llama la atención, que es su relación con las mujeres. Aquí aparecen jóvenes de las que Ortega se enamora perdidamente, las sensaciones que le provocan, el tipo de enamoramiento que es capaz de hacerte perder la razón, un tipo de enamoramiento, no digo adolescente por quitarle importancia, sino como de vivir el primer amor, ese primer amor que de pronto te llena toda la vida. Y eso está introducido en una narración que además tiene en cuenta qué está escribiendo Ortega filosóficamente
en esos momentos o qué escribe como su posición política o como educador o como filósofo. De manera que por primera vez, creo yo, en las biografías de Ortega aparece muy bien tramada la intimidad del personaje, que siempre tendrá una zona, bueno, pues en la que nadie penetra, porque al final es el único que es capaz de penetrar, ¿no? Si es que finalmente penetra uno en su propia intimidad. Eso está muy bien trabado con el proceso de su pensamiento, con la mirada que echa sobre su pensamiento anterior, cuando a lo mejor un desdén, no de una dama, de una señora, sino de alguien cualquiera, un desdén le hace caer en la cuenta de que él ya dijo lo que el nuevo ídolo está diciendo ahora y que lo dijo hace 15 años y que cómo es que no se comprende eso. Mi explicación en el libro y personalmente tiene que ver con la incapacidad para ponerse el traje de faena. Traje de faena Ortega no va a llevar. Y la política o es traje de faena o no es política. Y por tanto, todo lo que impulsa, aquello que anima, requiere un nivel de trabajo y de reunión de 6 horas diarias. Que no son 6, serán 4 o serán 8. Pero nada de dar un discurso, dar las líneas maestras y orientar y venga, todo el mundo a trabajar. No, no, o te pones tú o aquello no va. Y lógicamente Ortega entiende que con las instrucciones que ha dado a gente tan inteligente como la que le rodea, los 100 firmantes del manifiesto de la Liga de Educación Política que recordabas hace un momento, son gente de primerísimo nivel, entre ellos Ramón Carande, y de ahí la lista es espectacular. Pero Ortega se suma y se pone a actuar como gestor material de todo aquello, o desde luego no formará parte de aquello que le compensa y le devuelve satisfacciones intelectuales y personales. Y yo creo que Ortega no actuaba de veras convencidamente si no había un regreso en términos emocionales, vitales, sentimentales e intelectuales. Con eso quiero decir que no hay mártir, no hay sacrificio, no hay dimensión, la vocación me lleva a hacer no sé qué, no. Es muy calculador en eso, es decir, lo que emprendo, lo que deseo hacer, lo que realizo, lo hago sobre todo si aquello me compensa. Por ejemplo, una de las rasgos más singulares de Ortega tiene que ver con la cantidad de libros que aparecerán firmados por Ortega, que ni han sido concebidos como libros, ni tenían plan previo de libros. Y sin embargo son series de artículos que sí ha concebido como tales series de artículos, que después convertirá en libros. Eso una y otra vez. Yo creo que el único libro de verdad, como tal libro, es Meditaciones del Quijote, que es un libro rarísimo, que es un libro que no es un libro, es un libro que tiene 2 partes, y que son 2 libros, por decir rápidamente algo. Pero desde luego eso no es un libro orgánico. Por tanto, ahí a lo mejor hay algún elemento de carácter personal que pueda ayudar a explicar la dificultad para que Ortega convierta en obra con mayúscula lo que es el proceso de construcción, de fragua, de articulación de un pensamiento sociológico, de filosofía de historia, de pensamiento en términos más o menos metafísicos, salvando todas las distancias con la conciencia ontológica, ¿vale? Pero eso va fraguándose lentamente sin llegar a culminar en obra, y ya no me estoy poniendo en el drama de los últimos 20 años de anunciar una y otra vez en privado y en público, en privado en el sentido más auténtico de la palabra, en privado. Me he metido en serio a escribir estos 2 libros y no salgo del despacho hasta que no acabe. Bueno, y no hacerlo durante 20 años. No estoy hablando de eso, sino de la estrategia general. Este era el planteamiento, intentar reconocer a la persona para comprender al pensador. Reconocer a la persona para comprender al pensador, y quien dice pensador, que nadie entienda nada demasiado elevado. Yo no tengo formación filosófica seria, la tengo de lector curioso, de lector que lógicamente ha querido enterarse de las cosas, pues claro, pues, como cualquiera que lee literatura o lee historia o es escritor,
pues se quiere enterar de lo que es un poco en fin, las corrientes, lo que escribió Sartre, y entonces entender por qué Ortega se pone como una moto cuando despotrica contra Sartre y el existencialismo, porque cree y siente que es que no lo han leído a él, porque si no, no estarían diciendo las tonterías que dicen. Para eso ya lo he dicho yo, y lo dice con toda tranquilidad. Es muy probablemente porque ha leído muy mal a Sartre. Sospecho porque me da la impresión de que lo ha leído muy mal, pero le irrita, eso sí que es seguro, le irrita. Eso de, ya no digo Heidegger, que eso ya sería otro tema y no. Con lo cual, cuando digo que nadie entienda que como pensador estoy levantando el listón de la biografía, para nada, lo que quiero decir es, estamos ante un escritor con una concepción industrial de su propia profesión. Industrial quiere decir no en términos de profesionalización y de rédito económico, sino que la potencia intelectual de Ortega le exige ir a preguntarse por aquello que es central en la vida intelectual de un sujeto, de alguien que vive a principios del siglo XX. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la existencia? ¿Qué ha sido la filosofía? ¿En qué consiste la estética? ¿Qué son los elementos fundamentales para que uno tome conciencia de qué es la existencia? El drama que tiene, y que Jordi yo creo que en la biografía está muy bien expresado, es la angustia de un hombre que ve cómo, creo que era Santos también lo decía, cómo se le va la gente, no cumple lo que dice, sus programas no los llevan a cabo, él no puede terminar el libro, él no hace libro, y él es un hombre que desde que empieza hasta el final está midiéndose con todo el mundo. Es decir, si Ferlosio decía que humano es ocuparse de las cosas, no medirse con los demás, había una crítica a la totalidad de Ortega que sería injusta, pero que va en ese sentido. Si él decía en las Meditaciones del Quijote que hay que ocuparse de las cosas y hacer una filosofía concreta, pero curiosamente al mismo tiempo que se ocupa de las cosas está todo el tiempo midiéndose. Él empieza la vida intelectual española midiéndose con Ortega y la acaba prácticamente con Unamuno, y la acaba precisamente midiéndose con Heidegger. Que todo esto está muy bien relatado en el libro como leitmotiv de un hombre que le hace sombra Heidegger, y luego Sartre, y luego otros tantos, y Husserl, y él quiere ser el primero en todo. Eso es quizás lo que gente como de la generación de Santos Juliá percibían como antipático. Es decir, que es un hombre que se ocupa demasiado de sí mismo, se ocupa demasiado de medirse con otros, y las cosas a veces que le importan mucho las supedita un poco a esto. ¿Esto debilita el pensamiento de Ortega? En absoluto. Porque el pensamiento de Ortega va por otro lado, es decir, que al mismo tiempo él tiene la capacidad de ocuparse de las cosas. Eso yo creo que tu biografía, esa complejidad, es a mí la que más me ha fascinado, porque está basada toda en propios textos de Ortega, contradicciones de Ortega y de los otros sobre todo. O sea, exactamente. Y el único matiz, yo lo explicaría de otro modo. Ortega no tiene rival y punto. Desde su punto de vista, no tiene rival. A Unamuno lo ha vencido y por eso no debate con él. Desde el año 6-7, Ortega tiene 23 años, ya no sigue discutiendo con Unamuno porque es inútil. Yo estoy obviamente por encima. Pero, para empezar, cuidado, y ahora que no suene mal lo que voy a decir ahora, en ese sentido Ortega tiene razón. El debate que angustia a Unamuno, a Ortega le parece irrelevante. El ateísmo, Dios, tu problema, la eternidad, la trascendencia, pero ¿qué me importa a mí todo esto? Esto no es forma... ¿Por qué te ocupas en eso? Y luego sí que viene Heidegger. Y ahí sí. Y ahí es donde ya se trastorna, yo creo, Ortega, y se le empieza a averiar la capacidad para superar sus propias debilidades. Y empieza Ortega contra Ortega. Eso es lo peor. Empieza Ortega contra Ortega.